Y pasamos a los elementos del Estado que se extraen de la definición de Andrés Arias. ¿Ya? Lo vimos en la clase pasada también, este es el raconto, la vuelta rápida, en realidad un flashback, para darle o dar inicio a esta nueva materia. Definíamos qué es lo que era nación, cómo definíamos nación, paz. En el primer elemento es el elemento humano, ¿cierto?, que es la población, y dentro de este elemento humano destaca un conjunto de características comunes que conforman un elemento que nosotros conocemos como nación. ¿Y cómo definíamos nación? Como conjunto de personas vinculadas por elementos comunes, lengua, cultura, raza, religión, que surgiendo de un mismo pasado histórico se realiza políticamente en el presente con la idea de proyectarse al futuro. Perfecto. Esa es una definición de nación, ¿cierto? Personas que están vinculadas. En la mañana discutíamos, se hacía una pregunta a una alumna de si podíamos establecer nosotros una nación más grande. Por ejemplo, ¿qué pasaba con si podíamos establecer la gran nación andina, por ejemplo? Podríamos hablar bajo este concepto de nación, el que acabamos de dar, si nosotros consideramos que todos somos mestizos, ¿cierto? Español aborigen, en algunas partes español aymara, otras español mapuche, ¿cierto? Otras español alacalufe, o español inca, ¿cierto? Más también al norte. Podíamos hablar de la nación precolombina, o de la nación andina. ¿Qué nos faltaría bajo este concepto de nación para poder establecer? Porque nosotros tenemos rasgos comunes, ¿cierto? En general, aquí en Sudamérica somos todos, la mayoría somos morenitos, ¿cierto? De un genotipo más o menos parecido. Tenemos una lengua, todos hablamos español, ¿cierto? Algunos más argentinizados, otros un poquito más cantaditos para nosotros, pero en general hablamos español, ¿cierto? Todos nos podemos entender en la misma lengua. También un alto porcentaje somos cristianos en este cono. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Podríamos hablar de una nación congregada a nivel andino o sudamericana? Bajo el concepto de nación que hemos esgrimido. ¿Qué opina Maritza? ¿Está Maritza? Ah, como los niños. Hola, profesor, esperando que me nombrara. Yeah. ¿Qué opina Maritza? Yo creo que no, profesor. ¿Por que qué? No podríamos denominarlo nación, entendiendo que, como usted muy bien dijo, es las personas que están vinculadas, ¿cierto? Pero digo que no por el elemento político, porque a lo mejor estas personas que conforman o que vienen de un mismo territorio, el territorio está como segmentado y tiene ciertas, a ver, no sé cómo decirlo, tiene como establecidas ciertas políticas que a lo mejor no son iguales para el territorio que está segmentado. No sé si estoy en lo correcto, ¿Ya? pero lo veo así. Sí, es un punto. Vámonos. ¿Quién tiene alguna apreciación? Yo comparto, Maritza, tu posición de base. Pero si nos vamos a la definición, ¿qué tendríamos diferente con nuestros vecinos, en este caso, para poder hablar de una gran nación, no sé, precolombina, una gran nación andina? ¿Qué diferencia tenemos de base? Si nos vamos al concepto de nación que esgrimió Duguid. Nos surgimos de un mismo pasado histórico. ¿Cierto? Perdón, ¿cómo, profesor? ¿Cómo dijo el compañero? No le escuché bien. Nos surgimos de un mismo pasado histórico. Ah, ok. ¿Quién es Sebastián? Sí, profesor. Sí, pero yo te añadiría que los tres antecedentes etarios o de eras no son coincidentes, porque no tenemos un presente similar tampoco.
y no nos proyectamos igual al futuro, ¿ya? Porque yo les pregunto, nosotros nos proyectamos al futuro como un país expansionista, que nos interesara recuperar territorio en Bolivia o que nos interesara recuperar territorio en Perú. ¿Nos interesa eso? ¿Tenemos eso como ambición de Estado? No. No, ¿cierto? Por Sin el embargo, momento, si ustedes analizan un poquito la idiosincrasia de la enseñanza peruana y boliviana, está muy lejos de cesar el espíritu reivindicacionista, ¿ya? Nosotros, nuestro proceso independentista fue muy diferente al proceso de independencia de Perú y de Bolivia y de Argentina. De hecho, los argentinos fueron, para nosotros, los padres de la independencia. Esto no se da mucho tampoco yo me resisto en mi foro interno a defender esta posición, pero los hechos así lo demuestran. Si no fuera por las tropas argentinas, por la ayuda que hizo Argentina a Chile, nosotros nos hubiese costado mucho, tal vez no hubiésemos logrado un proceso de independencia pronto, ¿ya? Al igual que Perú, si no hubiese sido por el apoyo que brindó Chile y también en el fondo por Argentina, tampoco hubiese logrado su independencia. No tenemos el mismo pasado histórico. Hemos tenido muchos quiebres históricos entre nosotros, ¿ya? No nos proyectamos, no tenemos un presente similar. No tenemos un presente similar porque hemos adscribido a formatos distintos, a culturas distintas, ¿cierto? Y a lo mejor a alguno le gustaría parecerse más a los argentinos, a otro le gustaría parecerse más a los bolivianos, a otro le gustaría parecerse más a los peruanos, pero en general a muchos de nosotros nos gustaría mantener nuestra identidad chilena, ¿ya? Y que no nos confundieran a nosotros ni con argentinos, ni con peruanos, ni con bolivianos, porque tenemos diferencias en nuestro presente. El sistema político argentino, yo personalmente espero que no nos acerquemos a una posición política similar, ¿cierto? O que no retrocedamos a los niveles que tiene Bolivia, o que no tendamos tampoco a parecernos a Perú, cuando Perú a todas luces que quiere parecerse o quiere acercarse al modelo nuestro, ¿ya? Entonces tampoco nos realizamos políticamente en el presente de forma igual y tampoco nos proyectamos en el futuro de forma similar, que pudiésemos encontrar algún punto de unión. Entonces, bajo esta premisa, como bien señalaba Maritza, tenemos bastantes puntos de discordia para que nos fuercen a someternos a una política de integración nacional, ¿ya? Tal vez podríamos hacer un gran Estado, eso es un tema de política geoestratégica, ¿cierto? También tal vez podríamos hacer un gran Estado multinacional, donde se mantuviera la identidad chilena, la identidad boliviana, la identidad argentina, ¿cierto? Pero hacer un Estado grande para tomar una preeminencia en el concierto internacional. Yo lo veo muy difícil hoy día que podamos hacerlo, pero podría suceder. Bien. ¿Cuál es la relación? Nos quedan 8 minutos en este primer bloque. ¿Cuál es la relación, Alejandro Labrín, entre nación y Estado? ¿Puede existir un Estado sin nación o puede existir una nación sin Estado? Alejandro. no, profesor. ¿Qué no? No puede existir una sin la otra. ¿Seguro? ¿Esa es la respuesta? Milena, ayúdale, por favor. Vayan tomando apunte, queridos colegas, porque estas son las preguntas que se hacen permanentemente. ¿Profesor? Sí, y ustedes, como colegas míos, deben saber esto. Ya no podemos confundir el término Estado con nación.
¿Profesor, le ayudo? ¿Milena está? Parece que no. ¿Quién iba a hablar, Sofía? Sí. Ya. Puede haber una nación sin Estado, pero no un Estado sin nación. Sin al menos una nación. Sin al ¿Puede un menos una Estado nación. tener más de una nación? No. ¿Sí? ¿No? Sí, claro que sí. Flavio, ¿Por qué? ¿Sí? claro. Un Estado puede ser multinacional o plurinacional, Como Bolivia. como Bolivia, perfecto. Podemos tener un Estado plurinacional o multinacional, que se reconozcan muchas naciones, pero todas en Bolivia son parte del Estado, ¿ya? No es que el Estado entregue autonomía a alguna de estas naciones. A lo mejor tendrán algunos beneficios, ¿cierto? Al igual que lo tenemos nosotros, algunas características comunes asociadas a alguna raza, alguna etnia, que tienen algunos beneficios estatales que la misma legislación le otorga. Pero eso es diferente a tener independencia, ¿ya? Eso es diferente a tener una autodeterminación fuera del aparato estatal. El aparato estatal lo regula todo, regula todas estas naciones. ¿Ya? Entonces, como bien señala Sofía, ¿puede existir nación o naciones sin Estado? Sí, que no se hayan transformado en Estado. Lo normal es que las naciones quieran transformarse en Estado, pero pueden existir de ellas que se mantengan en el concepto de nación. Lo que no puede existir es un Estado que no tenga una base nacional, que no tenga a lo menos una nación como componente. Y citábamos ejemplos de naciones que no se transformaban en Estado o que no se reconocían como Estado, algunos de ellos. Yarela. Ejemplos de naciones que no considerábamos o que no se consideraron en su tiempo Estados. Creo que habíamos mencionado a los gitanos, ¿verdad? Ya, la nación gitana cumplía los requisitos para ser una nación, ¿cierto? A pesar de que nosotros no la consideramos tanto porque son como tan desordenados, como tan esporádicos, pero cumplen los requisitos para ser una nación. Pero una de texto, una doctrinaria que fue claramente una nación que estuvo disgregada por el mundo, fue la nación judía, hasta antes del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La nación judía, los israelitas, estuvieron diseminados por el mundo sin poder establecerse en un territorio hasta que en 1948 la ONU le asignó uno. ¿Ya? Esas son las naciones que se estudian de texto, como que no, en su tiempo no se transformaron en Estado. Hoy día está en discusión, yo les señalaba, la nación palestina, ¿ya? Sin embargo, la nación palestina cumple los requisitos para ser Estado. El problema es que no se quiere reconocer como Estado en la ONU por la gran injerencia que tiene Estados Unidos y que auspicia a todos aquellos que están del lado suyo, y en este caso a Israel, y la nación palestina está en contra, está muy bélicamente hablando en contra de Israel, por lo tanto no le quiere dar el vamos para reconocerlo como Estado palestino, ¿ya? Pero eso es un statu quo porque la nación palestina sí cumple los requisitos para identificarse como tal, como Estado.